Muy buenas tardes. En el video de hoy voy a hablar sobre el análisis de la información. Este análisis de información es muy importante para nuestra investigación que estamos haciendo. Puede ser de distintos temas e incluso se pueden utilizar en los dos tipos de información que se utilizan. Por ejemplo, en investigación cualitativa y en investigación cuantitativa. Para poder recolectar información de cierta investigación, podemos utilizar distintos métodos de recolección. Para la recolección de nuestros datos necesitamos diferentes herramientas y se pueden utilizar distintas. Por ejemplo, se pueden hacer encuestas o cuestionarios. También existen los análisis del contenido, entrevistas a distintos tipos de los que existen. Por ejemplo, existen entrevistas telefónicas por videollamada o entrevistas cara a cara, que esa yo creo que sería la mejor, ya que estás hablando directamente con la persona que quieres sacar la información. Además, para analizar nuestros datos, se puede usar los resúmenes estadísticos. Y me voy a centrar más que todo en esto, en la estadística, para poder sacar datos específicos en una investigación cuantitativa. ¿Qué es moda? Podemos definir esto como el número de veces que se está repitiendo nuestros datos. Es decir, que aquel número que representa una mayor frecuencia absoluta dentro de la muestra. ¿Cómo se calcula la moda? La moda se puede calcular tanto como variables cuantitativas y para variables cualitativas. Existen distintos tipos de moda. Podemos distinguir distintos tipos de moda estadística en función del número que se está repitiendo en una cierta cantidad de veces, siendo que ese número de repeticiones el máximo del conjunto. La mediana es un estadístico de posición central, que esto parte de la distribución en dos, es decir, que deja la misma cantidad de valores de un lado y del otro lado. Para calcular una mediana, es muy importante que nuestros datos estén ordenados por los números mayores y los menores, pero también puede ser de lo contrario, del menor al mayor. La mediana, junto con la media y la varianza, es una estadística muy ilustrativa de una distribución, al contrario que la media puede estar desplazada hacia un lado o al otro. Según la distribución, la mediana siempre se sitúa en el centro de esta. La media es el valor de un conjunto de datos numéricos, que está calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número del total de los valores que están en nuestros datos. La media, a diferencia de la esperanza matemática, es un término matemático. Por su parte, la esperanza matemática es un término estadístico, que está relacionado con las probabilidades. El cálculo de ambas viene muchas veces a ser el mismo. No obstante, no siempre se utiliza en el mismo ¿Cuáles contexto? Son las medidas de dispersión? Para empezar, está el rango. ¿Qué es el rango? Es un valor numérico que nos indica la diferencia que existe entre un valor máximo o un valor mínimo. Puede ser de una población o de una muestra. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a nuestra medida. Formalmente esto se calcula con la suma de los resultados al cuadro dividido entre un total de observaciones y su fórmula es la siguiente. Un percentil es la medida estadística de posición, que esto divide la distribución ordenada de nuestros datos en 100 partes iguales. Esta medida de posición no central aporta información sobre el porcentaje de observaciones de una variable, ordenados de mayor a menor, que se sitúan por debajo del valor a el coeficiente de variación.
También está denominado como coeficiente de variación de Pearson. Esto es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Es decir, que nos informa, al igual que otras medidas de dispersión, si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que nuestras otras medidas. La asimetría es la falta de simetría que representa una distribución teniendo en cuenta la medida. Una distribución asimétrica puede tener una curva que es sesgada, que puede ser hacia la derecha o también hacia la izquierda. Esto se conoce como asimetría positiva y asimetría negativa. La kurtosis es una medida estadística que nos determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias. También es conocida como medida de apuntamiento. Cuando queremos hacer una investigación, siempre se debe analizar el proceso de nuestros datos. Por eso yo voy a explicar los 6 pasos que existen. El primer paso, que es especificar los requisitos de datos. Los datos requeridos para un análisis siempre se basan en una pregunta o un experimento que están basados en los requisitos. Se identifican los datos necesarios desde la población o colección de datos de una variable o atributos que especifican los mismos. El segundo paso es la recopilación de nuestros datos. Para la recopilación de datos, nuestro proceso es la recolección de información sobre las variables seleccionadas. Como requisitos de datos, el énfasis está en garantizar la recolección exacta y honesta de nuestros datos. Como dije al principio del video, existen distintos métodos para poder recolectar nuestros datos o información que queremos saber. El tercer paso es el procedimiento de datos. Los datos que se recogen deben ser procesados u organizados para un análisis. Esto incluye estructurar los datos según sea necesario para las herramientas de análisis. Paso número 4 para nuestro proceso de análisis de datos es la limpieza de datos, que yo considero que es el más importante. ¿Por qué? Porque nuestros datos están organizados y procesados, pero pueden contener errores, ya sea por información duplicada o información incorrecta. Por eso la limpieza de datos previene y corrige estos errores. También existen varios tipos de limpieza de datos que dependen al tipo de datos que hemos recolectado. El paso número 5 es el análisis de datos. Cuando nuestros datos ya están procesados, organizados y limpios previamente, están listos para ser analizados. Se disponen de varias técnicas de análisis de datos para comprender, interpretar y derivar conclusiones basadas en los requisitos. Y por finalizando esta explicación está el paso número 6, que es la comunicación. Los resultados del análisis de nuestros datos deben presentarse en un formato tal como se requiera por ciertos usuarios para poder apoyar las decisiones y acciones futuras. La retroalimentación de los usuarios podría resultar en un análisis adicional. Para finalizar este video podemos utilizar todas estas herramientas de estadísticas y en el proceso de análisis se puede utilizar para ciertas investigaciones. Por ejemplo, en mi caso, escogí el tema sobre el mercado de las brujas que se encuentra en La Paz y estas herramientas me podrían ayudar en mi investigación. Por ejemplo, me pueden ayudar en determinar la cierta cantidad de personas que visitan este lugar, ya sea para comprar o turistas del extranjero. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.